Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 12. Ustedes os acordáis que la semana pasada estuvimos compartiendo la palabra, pero que yo os dije que iba a intentar de hablar del diezmo y de la Santa Cena, pero no veo todavía el momento de hablar de eso, pero sí que quiero, con el favor de Dios, intentar de ordenar nuestras mentes, que nuestras mentes sean ordenadas conforme a la verdad presente. Y el apóstol Pedro, en su segunda epístola, allí en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12, él dice algo que nosotros debemos de meterlo en contexto, que tiene que ver con lo que sucedió en la cruz. ¿Estáis allí los hermanos? Mira, segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, leo la palabra la gloria de Dios, Padre y Espíritu Santo. Dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta ahí. Bendita está la palabra del Señor. Amén. Lo que estamos intentando nosotros de hacer en este tiempo es de reorganizar el orden establecido por Dios en el nuevo pacto que la iglesia ha perdido. La iglesia ha perdido el orden de Dios. Si hacemos números, somos la iglesia del siglo XXI. Y si la iglesia apostólica la dejó Cristo establecida con unos apóstoles y una doctrina, debería la iglesia de haber crecido 20 siglos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Pero nos encontramos que 20 siglos después tenemos que volver al fundamento para entender y redescubrir el propósito del nuevo pacto. Y entonces he querido coger esta escritura que Pedro dice, porque aunque hay muchas cosas escritas en la Biblia, no todas están establecidas conforme a la verdad presente. Y nosotros, como iglesia de Cristo, somos la última iglesia que va a estar en esta tierra. Yo creo que detrás de esta generación no vendrá otra. Somos la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, la que se ha vuelto tibia, la que se ha enfriado al punto de que ha llegado a un estado de tibieza, y Dios le está metiendo un tratamiento para prepararla antes del juicio que viene. No podemos tampoco eludir la verdad. Viene un juicio, el juicio de las naciones. El pecado ya ha tomado el control de las naciones, de los gobernantes, de todos los ámbitos de esta tierra. El pecado se ha metido en la política, en la medicina, en los laboratorios, en la alimentación. Está todo corrompido. Y más cosas que podríamos hablar. Eso nos dice de que Jesucristo viene. El Señor viene a establecer ya orden en esta tierra. Pero antes de establecer el orden, la iglesia tiene que conocer ese orden. Y si nosotros, como iglesia neotestamentaria, la iglesia remanente en esta tierra, no conocemos el significado del nuevo pacto, pues ahora, a marcha forzada, Dios tiene que trabajar con nuestro entendimiento. Y yo he querido darle a esto un repaso, porque tengo en mi corazón ir retranqueando las escrituras que se han mal
interpretado y cuánto eso daño ha hecho al corazón de la iglesia y qué distorsión tan grande hay ahora mismo en el altar. El altar está desordenado. Y si el altar de Dios está desordenado, el Espíritu Santo no puede obrar en consecuencia, no puede respaldar ni financiar la obra de los hombres. Cuanto el altar se ordene, que el único que lo puede ordenar es el Espíritu Santo a través de los ministerios, pues entonces Él empezará otra vez a soplar como lo hizo en la iglesia apostólica, que es lo que estamos queriendo en esta hora, que se resurja la iglesia con un carácter apostólico. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cruz, es cuando presentamos correctamente la justicia del nuevo pacto y entramos directamente al propósito o al pacto eterno en la culminación del proyecto de Dios, al entender que el nuevo pacto, que es la justicia perfecta, es por donde tenemos que filtrar todas las cláusulas, las ordenanzas, los mandamientos, las figuras, las sombras y todo lo que tuvo que ver con el antiguo pacto u orden, lo tenemos que establecer a través de la cruz. Está el pacto que se hizo en el Edén, está el pacto que se le hizo a Adán, está el pacto que se le hizo a Abraham, está el pacto que se le hizo a Noé, está el pacto que se le hizo a Moisés, está el pacto que se le hizo a David. Y hay mucha iglesia basándose en todos esos pactos. Y sin embargo, el que Dios ha establecido con la humanidad en Cristo, en ese pacto no nos estamos moviendo. Que es el pacto eterno, es el acuerdo que estaba acordado desde antes de la fundación del mundo, y ahora no hemos sabido encajar todos los pactos en ese único y exclusivo pacto, el único que se ha establecido en la verdad presente. Ya no habrá otro convenio que se modificará entre Dios y los hombres. Jesucristo es el que ha establecido el orden de una vez y para siempre. Entonces, en esa situación, el sacrificio de la cruz es el cumplimiento de todos los pactos anteriores. Por eso es que es eterno, y el nuevo pacto es el que recoge plenamente, óyeme esto, las intenciones y el deseo que hubo en el corazón de Dios desde el principio. El nuevo pacto. Ni Abraham puede sustituirnos, ni Moisés, ni David, ni Noé, ni todos los antediluvianos, ni todos los patriarcas, ni todos los profetas, ni nadie puede sustituir lo que Cristo hizo. Ni ningún pastor en esta tierra ahora mismito, ni ningún papa, ningún cura, nadie se puede poner en ese lugar. No hay nadie que cualifique para ponerse donde Él se puso. Mas sin embargo, nosotros ahora, cuando vamos a la Escritura, distorsionamos el significado correcto porque no hemos sabido interpretar las cosas en base a la cruz. Y como vemos que aunque los que han estado al frente en los pactos han fracasado, creemos que el propósito de Dios no se va a dar. Y aunque los hombres fracasen, el propósito de Dios sigue firme, porque el que Dios escogió y eligió y puso se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él venció a la muerte con poder y se ha sentado a la diestra de su majestad a la altura. Y ahora mismo, a tiempo real, Él está allí, en cuerpo, alma y espíritu. Mas sin embargo, tú y yo, por nuestra debilidad, no tenemos esa comunión íntima con ese sumo sacerdote que está ahora mismito vivo, así, tiene un cuerpo como el nuestro, porque está glorificado, pero es carne y sangre, es carne y hueso. Su sangre fue la que derramó, que también está testificando allí. Y nuestra comunión prioritariamente, ¿con quién es? Es con la iglesia, es con el pastor, es con la doctrina, es con la institución, es con la norma, es con la organización y con un montón de cosas, menos con aquel que es el que está testificando delante de Dios por ti y por mí. Hay una distorsión. Y la iglesia ha perdido la comunión del Espíritu. ¿Cómo acaba según segunda de Corintios? Dice Pablo que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo, dice, y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Pues la comunión del Espíritu hace rato que se ha perdido, a nivel de cuerpo. Yo no digo que tú no tengas comunión con el Espíritu, jamás me puedo atrever a hacer eso, pero como cuerpo sí la hemos perdido, porque como cuerpo es que hemos sido instituidos y establecidos. Se nos ha metido ¿dónde? En un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Pero como hay esa distorsión,
Ahora tú, como miembro del cuerpo de Cristo, tú dices, pero yo pienso esto, yo creo en esto, y te vas a una esquina. Y yo digo y me voy a otra esquina. Y aquel dice otra cosa y se va a otra esquina. Y el cuerpo está roto. Y no se mueve dirigido por la cabeza. Eso es una distorsión del diseño de Dios. Creyendo nosotros que estamos correctos. Creyendo nosotros. Por eso, como os dije, que íbamos a ver varias escrituras en base a esta realidad. Una cosa es la verdad bíblica, hermano. Otra cosa es la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? La que está establecida en el pacto eterno. Nosotros estamos en un continuo presente delante de Dios. Ya no hay pasado, ya no hay futuro. Nuestra creación es una creación que es igualita a la de Cristo. ¿Tú sabes eso? Que no tiene principio ni fin de días. Que pertenece a un orden de lo eterno. Ya tu pasado no cuenta a los ojos de Dios. Ni tu futuro tampoco. Tú vives en un eterno presente. Eso es lo que Pedro está diciendo. Yo me voy del cuerpo, dijo él. Mira cómo lo dice un apóstol que tiene comunión con el Espíritu. Él no dice, yo me voy a morir. No. En breve abandonaré el cuerpo, dice. Porque los que estamos vivos para Cristo, pues ahora estamos presentes al cuerpo y ausentes del Señor. Y cuando nos vayamos estaremos ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero estamos ya en una misma carrera, en una misma línea, en una misma luz, en un mismo propósito. No cambia nada, simplemente es el traslado de dimensión. Pero seguimos siendo iguales nosotros mismos. Así estaba el apóstol Pedro. Dice, yo me quiero asesorar de que cuando yo me vaya, ustedes sigáis metidos en la verdad presente. Porque el enemigo nos va a intentar de sacar de la verdad presente. Y nos va a traer a las verdades bíblicas. Y hay mucha situación en esta hora de que, no, la Biblia dice, claro que la Biblia dice un montón de cosas. Otra cosa es que lo que la Biblia diga sea una verdad presente para que nosotros nos proyectemos hacia ella. ¿O no es verdad que la Biblia dice que cada israelita tiene que presentarse delante del templo con un cordero o con un animal en base al sacrificio? La Biblia dice eso, ¿verdad que sí? Y si yo te digo a ti, mañana quiero que todo el mundo venga aquí, hermano, porque yo soy el pastor y la Biblia dice que hay que traer un cordero y vamos a derramar aquí la sangre porque la Biblia dice. ¿Qué dices tú? Tú dices, no, hermano, eso no puede ser. ¿Por qué? Y ahora tú tienes que empezar a argumentar el por qué no. Pues eso es lo que yo quiero, que tú empieces a argumentar por el Espíritu todo lo que se está diciendo que está fuera de la verdad presente. Porque si te digo que voy a venir, que mañana hay que traer un cordero, tú me dices, hermano, eso ya ha caducado tú. Ya tú sabes que no estamos en ese orden. Y yo te digo, venga, vale, te lo compro. Pero ¿y si te digo, mañana todo el mundo tiene que traer los diezmos? Porque Malaquías dijo, me habéis robado todo, la nación entera. Y si no traéis los diezmos, maldito soy con maldición. Eso ya no está tan... Porque hay iglesias, así de iglesias, recaudando todavía el impuesto del diezmo. Porque el diezmo es un impuesto que pertenece a un sistema que ha caducado, que es el sistema financiero que Dios instituyó bajo ley. ¿Ahora qué? Y yo te digo, eres maldito. Y si tú no estás bien en las escrituras, se te mete eso. Y te saco de la gracia y te meto bajo ley. Y bajo ley, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Entonces yo que conozco la escritura, tú imagínate tú que la conozco por gracia de Dios. Y porque, quiera tú no quieras, si te llevas leyendo el libro 28 años, algo aprende. Pero ya cuando tú la conoces y se te mete esa maldad y tú empiezas a manejar esas cosas, ¿qué pasa ahora? Se requiere diligencia, honestidad para trazar la palabra de Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Porque se han levantado montones de maestros en esta hora por la internet que están predicando esta palabra conforme a sus pasiones y conforme a sus deseos. Han extraviado el oído de la verdad y la han vuelto a las fábulas.
y el pueblo está siendo desviado de la verdad. Presente. Si tú no entiendes la libertad con la que Cristo te hizo libre, tú puedes tranquilamente volver al yugo de esclavitud. Y vivir bajo ley, vivir bajo maldición y no entender muchas cosas que pasan en tu vida y en la mía por causa del error de las escrituras. Y todo eso es un freno, todo eso es una distracción, todo eso es un problema y te impide a ti que tú te estés proyectando hacia el propósito que Dios tiene contigo, que tiene carácter de eternidad. Vamos un momentito a Gálatas capítulo 5. Y en base a esto que he explicado, vamos a coger un ejemplo, que es el que le pasó a los Gálatas. Gálatas 5. ¿Estáis allí? Pues yo no estoy todavía. Voy para allá. Dice en el versículo 1: estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez ratifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que yo estoy hablando. ¿Sabéis por qué sucedió esto? Vinieron unos líderes de Jerusalén, si fuéramos al capítulo 15 del libro de los Hechos, ahí lo vemos, y empezaron a decirle a los hermanos de Galacia, que era una iglesia que el apóstol Pablo abrió, y les decían conforme a las escrituras, conforme a la verdad bíblica, les decía: si ustedes no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Y empezaron los hermanos a turbarse, porque ellos se creían y recibieron la palabra de Pablo de que estaban completos en Cristo, y al sacrificio de Cristo no había que añadirle ninguna obra, ni mucho menos las obras de la ley. Ellos vinieron y le mostraron la escritura. Y cuando te lo muestran en la escritura, empieza tu corazón a decir: pero si es que está escrito, ahí viene el problema. Hay mucha escritura que está escrita. Tú tienes que aprender a ordenarla y saber lo que es verdad presente en contra de lo que es verdad bíblica. Porque si tú no tienes suficiente discernimiento y estás firme en la verdad con la que Cristo te ha libertado, el enemigo te va a errar y te va a llevar otra vez a esclavitud. En este caso se estableció una diferencia en la iglesia. Ya había dos clases en la iglesia. Oye esto: estaban los hermanos circuncidados y los hermanos no circuncidados. Y cuando en una iglesia aprobado por el liderazgo hay una división de orden espiritual, moral o social, eso no viene de parte de Dios. Óyelo, porque te lo estoy diciendo. Toda diferencia, toda división, porque en Cristo Jesús somos uno. Él ha tirado al suelo, ha derribado la pared divisoria en el orden moral, en el orden espiritual, en el orden judicial, en el orden social, en cualquier orden. Él lo ha derribado y nos ha hecho ¿qué? Uno en Cristo. Para que tú nunca puedas mirar a tu hermano por encima del hombro. Cuando tú miras a un hermano en la iglesia por encima del hombro, es porque tu ego, tu carnalidad te ha llevado a envanecerte en un orgullo espiritual errado por las escrituras y por la aprobación del liderazgo. En Galacia se establecieron dos clases. Estaban los hermanos circuncidados y los no circuncidados. ¿Y ahora qué pasa? Que el circuncidado es el que estaba santificado y el que era salvo. El otro era un hermano de segunda clase. ¿Y sabes por qué? Porque cogieron un punto de la ley del antiguo pacto y lo metieron en el sacrificio de Cristo, una masa nueva.
y leudaron toda la masa. Imagínate que tú, por no estar circuncidado, ya lo que Cristo hizo quedó invalidado. Por el error de las Escrituras. Estoy cogiéndote un ejemplo bíblico que pasó en Galacia. A lo mejor a ti y a mí hoy día eso no nos pasa. A lo mejor, porque si tú te metes en el internet, hay muchas iglesias en Sur y Centroamérica que se ha metido el judaísmo y los salvos en Yeshua, y se ha levantado todo este movimiento hebraico del principio, y ahora te los ves a todos que se tienen que circuncidar, que tienen que guardar el Shabbat, que se tienen que poner el tallí para orar, y ya lo que le falta es irse a Jerusalén y bautizarse en el Jordán y ponerse en el muro de las lamentaciones, jajaja, porque si no, no está santificado. Eso se mete. Pero como ese es el orden bíblico, yo te voy a colocar un ejemplo en los días de hoy. Y si tú no estás claro y eres libre por el sacrificio de Cristo, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la denominación, la doctrina de la institución o la doctrina del pastor se sobrepone al orden bíblico. El otro día vino un hermano pastor a mi casa y hablamos de eso. Él está en una organización grande y le digo, ¿por qué no coge uno de ustedes y se para firme y lo pone a nivel mundial? Hermano, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que está establecido por Dios en su palabra. Otra cosa es nuestra regla de organización. Tenemos este reglaje o tenemos esta ordenanza como institución, pero nunca eso puede estar a la misma altura, oye esto, que lo que Dios ha establecido en Cristo. Cuando dejamos que eso se mete y no lo ponemos en el orden en el que toca y le damos la misma prioridad que lo que tiene verdaderamente valor, entonces hemos metido la ley en la iglesia. Cuando la ley entra en la iglesia, todo el mundo queda bajo ley y se meten los sentimientos de condenación. Y se meten los sentimientos de rechazo, se meten los sentimientos de exclusión. En la iglesia no puede haber exclusividad. Si no, estamos bajo un sistema piramidal. Eso es el nicolaísmo que se empezó también a meter en las iglesias del Asia. Le dice Jesucristo, tú permitas a un pastor. La doctrina de los nicolaitas, dice, la cual yo aborrezco. Los nicolaitas son los que introdujeron el sistema de la democracia, que eso venía hasta de los griegos. Democracia es el pueblo, gobierna, el pueblo manda. Entonces empezaron a meter el sistema de candidatura en las iglesias y todos votaban por un líder o por otro. Nicolaos, el pueblo, ¿vale? Manda, el pueblo vota y el pueblo es el que pone los líderes. Eso no es así. Ya el líder está puesto, se llama Jesucristo. Y el sistema tiene que ser horizontal. La asamblea tiene voz y voto, evidentemente dentro de un orden, pero la asamblea tiene voz y voto. Se metió eso. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. De hecho, lo dice el profeta, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No estamos creciendo ni en la gracia ni en el conocimiento de Dios. Y el estudio de los diezmos está pendiente, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí. Ahora, yo siempre le digo a los hermanos, ¿tú quieres traer el diezmo? Sí, tráelo. Yo quiero traer el diezmo, tráelo. ¿Puedo traerlo? Claro que lo puedes traer. El diezmo no, tráeme el 100 si quieres. Yo te lo voy a recoger con gozo. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué lo traes? ¿Porque te vas a sentir maldito si no lo traes? Sí, es que me han dicho que mal aquí, entonces no lo traigas. Tú estás bajo maldición. A ti primero hay que centrifugarte y pasarte por la cruz hasta que tú te sientas aceptado sin diezmar. Completo en él, sin nada, porque el único requisito es arrepentíos y creed en el evangelio. Se acabó. En el momento que tú cojas un punto de la ley y lo metas en la gracia, estás leudando el sacrificio de Cristo. Has hecho vana la gracia de Dios. Para nada vale Cristo. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando se anula el sacrificio de Cristo, lo único que tú ves son tus esfuerzos. Y tú te esfuerzas y la iglesia te pone un listón más alto. Y tú estás como el hámster en la jaula. Venga a correr y venga a hacer sacrificio humano y acumular puntos y méritos y nunca te ves completo. Eso significa estar caído de la gracia. Los que de Cristo desligaste, y dice el apóstol Pablo, de la gracia habéis caído. Si yo te pregunto a ti, mira hasta dónde llega el asunto. Bendito el Señor.
Si te pregunto, ¿qué es estar caído de la gracia? Tú vas a decir ahí en tu mente, bueno, caído de la gracia es que, o te digo, mira, el hermano se cayó de la gracia, y tú vas a decir, el hermano cayó en pecado. No es eso estar caído de la gracia. Tenemos hermanos en la fe, tristemente, que están caídos en pecado. Son pródigos, pero son nuestros hijos. O sea, no son nuestros hermanos, son hijos pródigos. Están desperdiciando la herencia, están derrochando la herencia. Eso es un pródigo. Pero no son caídos de la gracia. Tú vas a hablar con ellos y tú les dices, ¿tú crees que Jesucristo es el Señor? Yo creo que Jesucristo es el Señor. Es más, tú les dices, ¿tú crees que tú tienes mérito por ti mismo para presentarte delante de Dios? Te dicen, yo no tengo mérito ninguno. Todo el mérito es de Cristo. Están más claros que los que están en la iglesia intentando de acumular puntos por sus esfuerzos humanos o religiosos. Entonces, si nosotros no tenemos clara la verdad presente, empezamos con la verdad bíblica. Y después de la verdad bíblica viene la verdad de la institución. Yo hace ya para 13 años que estoy reestudiando las escrituras en la soledad del nuevo pacto en Jesucristo. Porque vengo de un ministerio legalista pentecostal fuerte. Y entonces allí lo que regía mi mente era santidad. Tú te juntas con un pentecostal de estos legalistas y no te predica Cristo, te predica santidad. Y lo que tiene en su cabeza y te está mirando de arriba abajo, fiscalizándote, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo único que gobierna su cabeza. Y si te juntas con un calvinista de estos de los que también dice que la salvación no se pierde, pues igual todo vale. Y de la gracia han hecho libertinaje. Tampoco es eso. Por eso ministramos la justicia, que es el equilibrio del nuevo pacto. Y la justicia, cuando viene por el Espíritu, tú sabes que no hace falta ser un fanático para ser santo, y que tampoco hace falta ser un libertino para ser libre, sino que eres santo y eres libre por los méritos sacrosantos de Cristo. Y no pones la mirada en ti, porque tú has sido desechado en Adán, y esa creación no se puede ni educar ni regenerar. El destino de ella era la cruz. La tuvieron que matar y hacer una nueva. Por eso es que Cristo fue a la cruz y entregó su cuerpo allí para ser sacrificado y matar esa creación. Ahora, si en aquel tiempo que yo era un religioso pentecostal fanático, tú me decías a mí algo de esto, me ponían mal y no entendía la libertad de las escrituras. Bueno, de hecho yo fui a una iglesia y el pastor, oye esto, vino para saludarme y me dio un beso. Y a mí me chocó, porque yo era de... Es más, ni besos entre varones y entre hermanas ya, ni mucho menos, porque la carne, hermano, es terrible. La carne la teníamos súper santificada, tapada con ropa, las hermanas allí, los hermanos aquí. Por más que te pelees con ella, la carne no la vence. La carne es carne. Lo nacido de la carne, dijo Cristo, carne es. Aunque la eduque y la santifique, cuando ella hace así y se sacude, va a lo que ella es. Pero yo, cuando este hombre me besó, dije, pero ¿esto qué va? Y después la escritura dice la palabra de Dios, saludaos con ósculo santo. Es bíblico darse un beso a los hermanos. Es bíblico. Yo no soy más santo que Dios. Y en ese orden, muchísimas otras cosas que yo no toleraba ni aceptaba en mi mente carnal, religiosa, legalista, y cuando llego a Cristo es que Él te revienta, te explota toda esa mentira y ahora te centra en la verdad presente. Y ahí fue donde yo entendí que yo era una persona que estaba caída de la gracia, porque intentaba acumular mérito delante de Dios en mi propia justicia. Por eso dice, los que por la ley justificáis, de la gracia estáis caídos. Y hay mucho pueblo en esta hora queriendo sentirse completo y no se pueden sentir completos, porque ese sentimiento de completo y aceptado simplemente se encuentra cuando tú dejas de pelear por tu propia fuerza y descansas en el sacrificio
suficiente de Cristo. Se acabó. Y si tú te sientes bajo maldición, tú tienes que venir hoy al sacrificio de Cristo. Si tú te sientes bajo presión, tú tienes que venir al sacrificio de Cristo. Porque eso es lo único que computa delante de Dios. No hay otra cosa. Satanás, en su intento de frustrar la economía de Dios con el fin de alejar y distraer al pueblo de Dios, que es la iglesia, y el proyecto de Dios, utiliza la ley, la cual Dios como un instrumento temporal de su propósito, y la utilizamos mal, porque el propósito de la ley legítimamente es convencer al pecador de su pecado y declararlo culpable delante de Dios. Entonces el enemigo despierta en el creyente el deseo caído del hombre de exaltarse por su éxito y guardar la ley y así tener una justicia lograda por sus propios esfuerzos. Por eso que tú ves en la iglesia diferentes clases sociales y espirituales. En las iglesias está el que es más santo y el que es menos santo. ¿Digo verdad o miento? Y cuando digo las iglesias por ver los nombres, no son iglesias, son instituciones religiosas. En la iglesia de Cristo, déjame que te diga una cosa y quédate con este verbo que no se olvide. En la de Cristo, la de Él, la que Él compró con su sangre, en la que Él gobierna y manda porque Él es la cabeza de toda potestad. Sobre todas las cosas Dios dice que lo puso como cabeza de su iglesia, en la que Él es el sumo pontífice. En esa iglesia, oye esto, en esa iglesia no hay diferencias de clases sociales ni espirituales. Ahí somos todos uno en Cristo. En esa no hay diferencia ninguna. En esa el Señor te mira con sus ojos puros y no ve diferencia entre uno y otro. Ninguna. Esa es la iglesia legal, la que están dando en el Espíritu. En la iglesia que no es de Cristo, cuando un hermano está en falta o tiene alguna situación que se le ve por fuera, lo primero que aparece es el dedo señalador. En la iglesia institucional, pero en la de Cristo es diferente, porque el mismo Cristo, el apóstol, el pastor y el obispo de nuestra alma, él se quita su vestidura y se queda indignamente en la cruz con tus pecados y te cubre y te hace digno para que nadie tenga que acusarte. La acusación no es de Dios, es del diablo. El presentarse como defensor delante del juez para justificar a los pecadores, eso es de Cristo, no del diablo. Porque el justo ha dado su vida por los injustos. Y dice la Biblia que en esto se demuestra el amor de Dios, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo ha muerto por los pecadores, hermano. No ha muerto por los santos. Al menos dice, a lo mejor alguno osaría a morir por el bueno, dice. Pero ¿y quién muere por el malo? ¿Quién justifica al impío? En esta hora, ¿quién? ¿Quién da la cara por el impío? Jesucristo da la cara por el impío. Y su iglesia tiene que dar la cara por el impío. La iglesia de Cristo. Dice que si alguno dice que está en luz, yo estoy en luz, hermano, olvídate que imagínate tú, yo aquí soy el más iluminado de todos los iluminados, estoy en luz. Dice, si alguno está en luz y aborrece a su hermano, dice, todavía está en tiniebla. A ver qué luz es la que yo tengo. ¿Tú estás consagrado? ¿Estás santificado? ¿Has crecido en la gracia y en el conocimiento de Dios? Sí, demuéstralo por tus obras. Tienes que estar más consagrado en el servicio. Tienes que estar consagrado tu economía a Dios, tu casa, tu cónyuge, tus hijos, todo lo que tienes lo pones al servicio de los demás. ¿Estás preocupándote por el prójimo? Ahí vamos a ver si tú estás consagrado. El crecimiento se ve en el orden en el que muchos no lo quieren ver. Si yo veo la necesidad en mi hermano y la atiendo, yo estoy vivo, estoy con visión, estoy activo, estoy en el espíritu. Si veo la necesidad en mi hermano, pero no la atiendo, estoy consciente de algo, pero ya estoy tibio. Y si veo la necesidad en mi hermano y no la atiendo y ni siquiera ya ni la veo, entonces estoy ciego. Pues ciego y todo. Vengo yo aquí y digo, yo he entregado mi diezmo al Señor, estoy circuncidado, estoy bien, por lo tanto soy el más santo aquí.
sin saber que el cielo dice, tú te crees que tú eres rico, tú te crees que no tienes necesidad de nada, y la realidad es que tú eres un pobre, ciego, desnudo y desventurado. Entonces el asunto es más serio de lo que parece, hermano. Y la solución no está en esforzarse por ser más santo, ni tampoco meterme en una esquina, como yo hice en su día, bueno, como los pastores, las iglesias son todos hipócritas porque se vayan todos a tomar viento, que yo me quedo por una esquina. Tampoco Dios aprueba eso. Te dice, ven aquí que te voy a revelar las escrituras. Y si hace falta empezar de nuevo, empezamos de nuevo. Le dijeron al mensajero de la iglesia de Éfeso, tú haces esto, pero tengo contra ti una cosa, has dejado tu primer amor. Dice, mira dónde has caído, arrepiéntete, dice, y vuelve a hacer las primeras obras. No tenemos que volver, no pasa nada. Uno empieza de nuevo, pero por lo menos ve. Estás caído, como le dijeron a uno, pero por lo menos de ojos abiertos, y que vaya siendo consciente de la realidad. Al volver gradualmente a la ley, en este caso la observancia de la circuncisión, se convirtieron en discípulos de Moisés. Yo he tenido confrontación, hermanos, y debate con gente que me dice a mí Moisés y la palabra y la Torá, y de ahí no salen. Y de ahí no salen. Y han empezado a guardar Shabbat y a hacer muchas cosas religiosas, y de ahí no salen. Esos son los que han vuelto al judaísmo. Bueno, otros me dicen, no, mira, yo asisto a la iglesia regularmente, me someto a mi pastor, no a los pastores. Obedezco a la doctrina de la iglesia, sí, se sienten bien en su propia conciencia. Pero cuando vienen a la realidad de la palabra no el hombre ni Dios, la palabra mismo los descalifica. ¿Por qué? Porque se están queriendo justificar a sí mismos en una justicia propia. Entonces Pablo, en el libro de Gálatas, esta gente que yo le estoy hablando, ¿qué hace? Lo remite a Abraham, que es anterior a Moisés, que es con quien Dios hace el pacto incondicional, que es el pacto eterno, dándoles a entender que esto no va de hacer, sino de creer. Y cuando nos remitimos a esa realidad, mira, tú estás ahí muy dinámico en las cosas del Señor, en la iglesia, todo eso, y cuando se trata de creer, oye, esto de creer, que es la esencia, la sustancia del asunto, ya no pueden creer. Y yo me he encontrado con gente que ha pecado, ha fallado, y le he dicho, ¿tú crees que Dios te perdona y te levanta? Y tú te levantas ahora mismo aquí como si cualquier cosa y sigues por ahí caminando, y me dice, yo no puedo creer eso. Porque ya el creer está sujeto a su obra y a su condición. No, Cristo cuando te aceptó, pagó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Los que habías cometido, los que cometes y los que aún no han cometido, ya Cristo ha pagado por ellos. Y esta doctrina ha ligado la salvación a esta ecuación: mi fe en Cristo más mis obras igual a salvación. Pero esa no es la ecuación. La ecuación es mi fe en Cristo y solamente mi fe en Cristo igual a salvación. Y por más que yo peque, y ya me voy a meter, como dice uno, en terreno apache, por más que yo peque, por la condición o la situación que sea, eso no anula el sacrificio que Cristo hizo en el Calvario. Y no es que el pecado sea una excusa, porque dice la Biblia que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Eso es un estilo de vida que tenemos que aprender a vivir en él. Ahora, otra cosa diferente es que mi pecado a mí me excluya del sacrificio y del pacto y del acuerdo que Dios hizo con Dios. Porque no hay ser humano, ni lo habrá, que pueda mantenerse firme delante del pecado.
un solo pecado que tú cometas, uno solo, te condena al fuego eterno, sin salvación. ¿Quién aquí se puede presentar delante de Dios así? Nadie, ni uno. Ahora, cuando te presentas en Cristo, todos los pecados que hayas cometido, aunque fueran rojos como el carmesí, tú estás allí como la blanca lana. Porque no es tu vida la que se presenta delante de Dios, es la vida de Cristo la que se presenta delante de Dios. Y Cristo nunca pecó. Somos hechos perfectos, nos presentamos delante de Dios santos, irreprensibles y sin mancha. Entonces, ¿cómo va esto, hermano, en el nuevo pacto? Dios no juzga tu pecado. No puede reabrirse esa causa y ese acta que se cerró. No se puede reabrir, porque entonces judicialmente vendría otra vez condenación. Sino que Dios lo que juzga es las motivaciones y las actitudes y la conducta de tu corazón, que las estás refinando hasta que Cristo se ha formado en ti, con una vida de consagración. Y con todo y eso sigue respetando tu libre albedrío. Tú mañana te vas a levantar igual que hoy, y tú mañana dices, no me da la gana de leer la Biblia, y no la lees. Y no me da la gana de nada. Y Dios no te manda un meteorito y tú te quedas ahí frito, ¿no? Tú sigues. Y tú dices, y yo no sé qué me pasa, pero... Y haces lo que te da la real gana. Y eso no te excluye de seguir siendo un hijo de Dios. Pero claro, eso no te lo puede decir el ministro del nuevo pacto. Eso te lo dice uno que viene aquí y depende de que tú le traigas las ofrendas, los diezmos y le des gloria, y tiene que alimentarse de todo eso y no le interesa que tú seas libre. Porque este negocio no es mío ni de ningún hombre, esto es de Jesucristo. Y si la gente coge ahora y se va de las iglesias, se quedan todas las instituciones vacías, yo cojo y digo, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Ya la iglesia no es iglesia? Sigue siendo la iglesia de Cristo. Es más, estaría entonces ahora más en las manos de Él que la de los hombres. Pero eso no se puede hacer. Es verdad que hay hermanos que hay que doctrinarlos y tenerlos en corto, y educarlos y tenerlos ahí en cerquita y decirles sus 4 cositas. Porque no dan más, pues hay que dárselo en cortito. Sí, vale, pero eso no quiere decir que tú no seas libre. Y eso no quiere decir lo que muchas veces pretendemos decir. Eso no va así. Él sigue respetando tu libre albedrío, hermano. Si no, esto no, si fuera por obligación y por imposición, hermano, de verdad, ¿quién se hubiera arrimado al sacrificio? Es que la ley impone, pero la gracia no impone, la gracia expone y te deja que tú elijas. Y si después de haber elegido eliges irte por tu camino, Dios dice amén y te respeta. ¿O qué hizo el hijo pródigo? Dame la herencia de los bienes que me corresponde, le dijo al padre. Que eso es tipo de ese alma que ha recibido la buena palabra, el Espíritu Santo, la iluminación, todo. Y le dice, me voy. Y la mayoría de los pródigos que tenemos hoy, hermanos nuestros en la fe, están tirados en el mundo pecando, es por la falta de administración de la verdad de Dios en la iglesia. Se han desanimado. Han dicho, si yo no puedo ser santo como los demás, porque se ha establecido una diferencia de clase social o espiritual. Y se desanimaron y se fueron y ahora están por ahí por una esquina. Pues mira, y después no van y los buscan tampoco. Y si van y los buscan, le dice, bueno, entra otra vez, pero ahora te coge un tiempo de disciplina, ahora te coge así, y cuando la restauración se acaba, estamos en el 2050. Esos son los hombres. Pero Cristo no. Cristo va, le habla palabras a su corazón que ninguno conoce su corazón, solo el Señor. Deja las 99 en el desierto, se va en busca de la perdida y se la echa al hombre. Cuando viene, le dice a todos los que están allí, ahora vamos a hacer fiesta por este. Sí, hombre, claro, por este. Este que ha cogido y se ha ido a hacer lo que le ha dado la real gana. Y nosotros aquí pagando un precio. ¿Qué precio estamos pagando nosotros? Mantener viva una institución
con sistema artificial. Si el amor no gobierna nuestros corazones, hermano mío, en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión, ni todas las obras que tú me quieras poner, valen para nada. Porque lo único que vale es la fe, oye esto, que obra que sale de tu corazón por el amor que le tienes a ese Dios, que se debe de convertir en tu bendito Rey y tu Salvador. Porque muchas veces Dios te dice, soporta y aguanta, por el amor que le tienes a Él, o que le debes de tener a Él. Vamos un momentito a 1 Corintios, un momentito nada más. Y vamos a coger otro pasaje de la Escritura, pero este tiene que ver con la institución de la Cena del Señor. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice allí, esto tiene que ver con la Cena del Señor. Porque, capítulo 11, versículo 17. 1 Corintios 11, 17 dice, pero este es Pablo hablando con los corintios, ¿vale? Dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos entre vosotros enfermos y debilitados, entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís, oye esto, mira, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Y yo no sé si a ti te ha pasado, que sí, y a mí, que el día que se presenta la cena en la iglesia, ya sea una vez al mes, todos los domingos, una vez cada 3 meses, empieza el mensaje y dice, ten cuidado, no voy a comer indignamente, por el pecado, allá, acá, y viene ese mensaje con esa malicia y chantajeando, y emocionalmente estamos chantajeando a todo el mundo, y ahora coge el ministro y pone el vino y el pan, y los hermanos ahí que no quieren comer indignamente ni traer juicio para su vida, se quedan ahí y no vienen a por el pan y por el vino. Porque no vaya a ser que coma yo juicio para mí mismo, sin entender lo que la Escritura dice. Hemos leído el contexto, que sí. ¿Qué contexto es el que había? Que no había una apreciación real en la congregación para con los hermanos, que se faltaban el respeto, que había hermanos que tenían, otros no tenían,
que había esa diferencia, digamos, social en la iglesia, y cuando un hermano no tiene, el que tiene debe de cubrir la necesidad del hermano para que no se vea esa necesidad. O sea, tendrían que hacer lo contrario. Y eso, aunque no se predica mucho, eso es pecado mortal a los ojos de Dios. ¿Ver la necesidad de mi hermano y mirar para otro lado? O más bien a señalarlo, eso es pecado mortal. Porque yo tengo que echar cuenta de mi hermano, de que yo tengo que echar cuenta. Por eso Cristo en su sermón, bueno, en uno de los sermones que dio, Mateo 23, le dijo muchas veces a los fariseos, hipócritas y fariseos. Esto lo repite, esa es la frase clave. Hipócritas y fariseos. Y una de las veces le dice, porque ustedes diezmáis del eneldo, del eneldo, de la menta y del comino, que eran especies, eran tan exactos ellos y tan santos, que hasta de eso sacaban el 10%. Dice, pero había olvidado de lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la verdad. Entonces, ¿de qué vale toda la religiosidad si a la hora de la verdad veo la necesidad en mi hermano y a mí me importa, como dicen por ahí, un pepino? Eso es venir a la cena y no discernir el cuerpo. Yo tengo que discernir el cuerpo. Igual que cuando voy a ofrendar. Si traes la ofrenda, dice el Señor, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra tuya, déjala ahí. Que no es literalmente déjala ahí, tú la puedes echar, pero dice, párate, tengo una deuda con mi hermano, tengo que solventar esto a los ojos de Dios, porque mi padre no aprueba que yo esté disgustado con mi hermano y yo aquí como que no pasa nada. No, esa deuda hay que solventarla. Esa es la actitud que Dios quiere rectificar entre nosotros. Ahora yo pongo mi ofrenda así, pero párate, salgo del culto y llamo al hermano y yo tengo que tener solventado esto. El hermano puede ser el cónyuge, el esposo, la esposa, los hijos, lo que sea. Eso, yo tengo que, ahí es donde no tengo que reposar hasta que eso no se solucione, porque eso entristece el corazón de Dios. Eso es no discernir el cuerpo y comer juicio para mí mismo. Ahora, mis situaciones personales delante de Dios, cuando yo vengo y tomo de los elementos, estoy reconociendo que yo sin el sacrificio de Cristo no me puedo presentar a los ojos de Dios. Entonces confirmo que necesito de esa sangre, de ese cuerpo. Claro que toca venir a tomarla. Ahora meto yo un mensaje de estos así medio embrujo a todo el mundo, y ahora veo que unos están bien y otros están mal, y con esa movida sigo yo manipulando la vida de todo el mundo. Eso sí que es pecado. Y eso sí que es no discernir el cuerpo. Y eso sí que es no entender que por encima del alto hay uno más alto, que nos está mirando a todos. ¿Y cómo vamos a conducirnos? Y dice el apóstol Pablo, hermano, cuando vayamos a la cena del Señor, ahí lo dice, mira cómo acaba diciéndolo. Así que, hermanos míos, si se reunía a comer, esperaban unos a otros. Pero tan importante es esperarnos, sí. Eso es un síntoma de consideración hacia mi hermano. Dice la Biblia, consideraos los unos a los otros como superiores a sí mismos. Yo tengo que ver a mi hermano como alguien superior a quien Dios me ha dado el privilegio de servirle. Ya pueda ser el más revolera y el más pesado de España. Es un privilegio que Dios me ha dado. ¿O prefieres seguir como ibas en pecado rumbo al infierno? Bueno, pues vete, no hay problema tampoco. Pero muchas veces dice, es que se hace duro la vida en Cristo, es que se hace duro la obra. Es un privilegio que Dios nos ha dado. Si lo quieres ver así, míralo, y si no, no lo veas, pero tú allá. Ahora, ¿qué quieres entonces? ¿Quieres servir? Sirve. Si quieres servir, sirve. El servicio que hay es este. Soportarnos los unos a los otros. Como Cristo nos soportó. El apóstol Juan en su epístola al final dice, os dejo un mandamiento nuevo. Dice, bueno, no es un mandamiento, es el mismo del principio, que os améis los unos a los otros, dice. Ahora dice, pero amaos los unos a los otros, ya no como a ti mismo, porque tú puedes amar a tu hermano como a ti mismo, que ese es el mandamiento que estaba establecido. Dice, ya no. Ama a tu hermano como él te amó a ti. A ver si tú eres capaz de morir por tu hermano. De dar la cara por tu hermano. De sufrir afrenta por tu hermano, o por tu esposo, o por tu esposa. ¿Eres capaz de eso? ¿Estás dispuesto a eso? De sufrir vergüenza, descrédito, desaprobación por tu hermano.
Cuando hayamos llegado a ese nivel, entonces podremos hablar de la iglesia de Jesucristo. Entonces me predica usted a mí que tú eres apóstol, y que eres pastor, y que eres siervo. Y yo también te lo predico, pero cuando lleguemos ahí. Mientras que no lleguemos ahí, había un hermano que decía, nosotros somos todos unos papas fritas. Estamos filtrando nosotros la verdad bíblica a través de la verdad presente y nos estamos conformando al sacrificio. Mira, hermano, no te dejes de llevar por nada de lo que tus ojos vean, y más hoy, que todo va por ahí. Casi todo va por ahí. No te dejes de llevar por nada, pero absolutamente por nada, porque en el reino de los cielos las cosas son muy diferentes a como nosotros las vemos. Y el hermanito que tú menos te esperas, la persona que tú menos te esperas, puede estar un día en el cielo, sentado en lugares de autoridad, y va a juzgar hasta los mismos ángeles, porque lo han considerado para eso. Por la gestión que ha hecho, con la salvación que Dios le ha dado, la gestión que ha hecho en esta tierra. Y tiene capacidad para juzgar, para ser juez. Sabe lo que es sufrir, sabe lo que es soportar. Sabe lo que es dar la cara por el que nadie la da. Sabe lo que es eso. Juzgar no es fácil, si lo vas a hacer justamente. Ahora, si lo vas a hacer como lo hacemos todo el mundo, abrir la boca no cuesta dinero y todo el mundo habla. No. Un juicio justo. ¿Sabes quién es el único que puede juzgar con juicio justo? Jesucristo. Dice la Biblia que cuando a él lo abofeteaban, no respondía con maldición. Dice que encomendaba todas las cosas al que juzga justamente. Él es nuestro maestro. De él tenemos que aprender. Nos queda mucho, muchísimo, pero estamos en el camino. Por eso hemos decidido empezar de nuevo. No le vamos a dar valor a un templo, mira, aquí estamos. No le vamos a dar valor a una jerarquía eclesiástica. No le vamos a dar valor a unos ritos, a unos sacrificios. No le vamos a dar valor a nada que esté fuera del sacrificio. Ahora, dentro del sacrificio, que Dios nos dé todo lo que tenga. Queremos toda esa riqueza que tiene para nosotros. La riqueza de su gracia. Y cada uno aquí tiene un potencial impresionante porque viene de parte de Dios. Estamos gestionándolo y desarrollándolo. Hasta que Cristo, dice, se ha formado en nosotros. Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. A la unidad de la fe. Y evidentemente nos queda mucho, pero estamos en el camino. ¿Qué estamos haciendo en esta hora? Expresando la justicia del nuevo pacto cada vez un poquito mejor, entendiendo que toda esta escritura apunta a Cristo. Viendo a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Él es el espíritu de la profecía. A vosotros parece que en ella está la vida eterna, le dijo Cristo a los fariseos, dice, pero ellos dan testimonio de mí. Tu conciencia y la mía tiene que formarse hasta tal punto que a ti se te meta un deseo y un celo que Cristo sea glorificado en todo. En mi hermano, en mi hermana, en mis hijos, en mi esposa, ver que los hijos no se convierten, que hacen su vida, todo ese sufrimiento que llevamos, pero no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, y creyendo que Dios va a hacer la obra en todos y cada uno de nosotros, con ese celo metido, de que al final cada uno de nosotros va a ser un lugar donde Cristo va a ser glorificado. Y hasta que todos lleguemos, hasta que Cristo sea el todo y en todo, esa es nuestra lucha, esa es nuestra labor, esa es nuestra pelea, esa es nuestra encomienda, ese es nuestro propósito. Por lo tanto, rechazamos toda religiosidad, toda religión, todo egoísmo, todo egocentrismo. Toda vanidad. Están los predicadores hoy día, hermanos, diciendo, bueno, suscríbete a mi canal, dale like arriba y comparte con otros. ¿Para qué? ¿Para que el vídeo coja muchas reproducciones? ¿Para qué? ¿Para hacerte un famoso que te metan en la cuenta de dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué queremos nosotros eso? Mira lo que hay en tu corazón y busca las intenciones con las que tú haces las cosas.
Porque si tú y yo queremos que Cristo sea glorificado, aquí nosotros no tenemos que aparecer por ninguna parte. Cuando Cristo lo querían levantar y yo no era su momento, se iba corriendo y se escondía. Hasta que llegó el momento, claro. Bueno, os he invitado a la reflexión en esta mañana. Ahora os voy a pedir que inclinéis vuestras cabezas, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, por tu amor y misericordia. Primeramente te rogamos por Rafael, Dios mío, que sabemos que tú estás allí en el hospital y en tus manos está esta vida, Señor. Perdón, Enrique. Este alma está ya en tus manos, Señor. Lo que tú hayas tenido bien hacer con él, te rogamos que tú lo hagas. Si tú lo levantas, gran testimonio habrá de parte tuya, Señor. Y ahora, Dios mío, mira la exposición de esta palabra, no permita que esto caiga en saco roto, sino alumbra nuestras conciencias y transfórmanos en nuestro hombre interior, Señor. Haz que nuestras vidas crezcan a la luz de tu verdad y que cada hermano aquí, Dios mío, pueda ser un ministro competente del nuevo pacto, llevando la verdad de tu evangelio a donde quiera que vayamos, Señor. Ayúdenos a examinarnos a nosotros mismos con la suficiente humildad y sencillez para reconocer delante de ti que tú lo eres todo, Dios. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Salimos en tu amor, Padre, la gracia de Cristo y comunión y dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, salúdense los hermanos esta mañana con mucho amor y con mucho cariño.